Bienvenidos a Cine en la Semana, una iniciativa del Instituto Cultural de México en España para promover el cine mexicano. En esta cápsula número 12 analizaremos la película Los Caifanes de Juan Ibáñez. Los Caifanes es una de las películas más representativas del movimiento llamado cine de aliento, una breve corriente de cine experimental que se desarrolló en México fundamentalmente entre 1960 y 1965 y que tenía el objetivo de contrarrestar todo el andamiaje institucional que se había creado durante la época dorada del cine nacional. Es una época donde se experimenta con los guiones, con los temas, con la forma de rodar las películas y que bueno, hay una gran influencia por parte de los grandes intelectuales de la época. Escritores como Juan Rulfo, como Carlos Monsiváis, como Carlos Fuentes, se involucran mucho en el trabajo cinematográfico durante este periodo y Los Caifanes surge precisamente de esta efervescencia artística y cultural de la época. También en este periodo es cuando cuando se funda el CUEC, la primera escuela de cine en México y Latinoamérica, precisamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Derivada de esta efervescencia y de este interés por el cine experimental, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica convocó a una serie de concursos en la segunda mitad de la década de los 60 y Los Caifanes fue ganador en uno de ellos. En 1965, esta película, bueno, el guión de esta película, escrito por Juan Ibáñez y Carlos Fuentes, ganó el concurso de argumento y guiones cinematográficos. Por lo tanto, es muy representativa no solo del movimiento del cine de aliento, sino de todo lo que estas propuestas desencadenaron a nivel industria cinematográfica. La segunda razón es que la película reflejaba la efervescencia social de la juventud de los años 60 y el entorno de opresión en el que se estaban desarrollando. Estos dos factores tomarían un cáliz trágico un año después con los hechos de 1968, pero bueno, la película es un reflejo muy claro de esta rebeldía y de esta efervescencia juvenil que representó tan claramente a todos los jóvenes de los años 60. Y bueno, el último elemento es que la película hace un hincapié muy marcado en las diferencias socioculturales que existen, bueno, en la Ciudad de México, pero en todo el país, y que durante estos años fueron cada vez más ensanchándose más y haciéndose cada vez más evidentes. ¿Cuál es la trama de Los Caifanes? La película comienza cuando una pareja de jóvenes de la clase alta mexicana, Paloma y Jaime, se encuentran en una fiesta en una zona alejada de la Ciudad de México. Los invitados comienzan a irse, ellos se deciden quedar un poco más y finalmente se dan cuenta de que no tienen forma como regresar a sus casas. Paloma y Jaime salen a tratar de buscar un taxi, pero bueno, cae una fuerte lluvia y se ven obligados a refugiarse en un carro que encuentran ahí cerca. Es justamente en este punto cuando Paloma y Jaime se encuentran con los Caifanes, que son un grupo de 4 jóvenes de la clase media baja de la Ciudad de México. No sabemos sus nombres, todos ellos tienen apodos. Y bueno, estos jóvenes también se dirigen hacia la Ciudad de México, entonces se ofrecen a llevarlos. Justamente, bueno, aquí es cuando convergen el mundo de los Caifanes y el mundo de Paloma y Jaime. Paloma inmediatamente siente una especie de atracción o interés por estos jóvenes, por la forma en cómo hablan, cómo se relacionan, utilizan un slang muy particular que le llama mucho la atención a ella. Y bueno, la reacción de Jaime frente a este grupo es completamente distinta. Hay una repulsión y una incomodidad latente desde el primer momento en que los conoce hasta prácticamente el final de la película. Pero bueno, ante la insistencia de Paloma, Jaime decide quedarse con los Caifanes y comienzan toda una noche de aventuras y actividades en la Ciudad de México. Lo primero que hacen es ir a un cabaret nocturno llamado Géminis. Bueno, este es un cabaret típico del centro de la Ciudad de México, con toda una variedad de personajes que abarcan, bueno, todo el espectro del mundo kitsch que uno se puede imaginar. Hay desde enanos, hay prostitutas, cabareteras, de todos los tamaños. Es un espacio de diversión y de variedades, pero con elementos muy particulares y muy característicos de ciudades grandes como la Ciudad de México. Eventualmente tienen que irse de este cabaret, hay un problema con la policía, se van a una taquería, posteriormente se van
a la Diana Cazadora y le ponen ropa interior, posteriormente van a una funeraria. En todos estos lugares van cometiendo una serie de travesuras que podrían calificarse como delitos menores. Se roban una guitarra en la taquería, se roban un arco de flores para llevarlo a la funeraria. En realidad es una serie de actos un tanto vandálicos que bordean en la frontera entre travesuras y actos ya delincuenciales. Y bueno, la película van creciendo la intensidad de los actos que van cometiendo este grupo junto con Paloma y con Jaime. Al final de la película, bueno, tras salir de la funeraria, roban una carroza fúnebre, llegan al centro de la Ciudad de México y bueno, en este momento se separan todos. Paloma, que desde el principio ha sentido una atracción particular por uno de los miembros, el Estilos, interpretado por el cantante Oscar Chávez, tiene una especie de acercamiento ya más profundo a nivel de atracción sexual, atracción física, y bueno, posteriormente la última etapa de la cinta transcurre en un lugar donde están desayunando y donde finalmente Jaime, el novio de Paloma, al identificar la atracción existente entre Paloma y el Estilo, se enfrenta con él, se enfrenta con los Caifanes, y bueno, toda esta especie de burbuja o esta especie de aventura que vivieron estos chicos durante la noche se rompe al llegar el alba. Queda evidente que las diferencias socioculturales entre ellos son muy amplias y que este encuentro que tuvieron fue algo coyuntural que no podrá repetirse. ¿Cuáles son los elementos que destacaríamos de Los Caifanes? El primero es que es una película que refleja la angustia y el hastío de los jóvenes en México durante la época de los años 60. Los Caifanes fue una película que habló directamente a toda una generación y en donde se vieron reflejados, bueno, con los personajes en la forma en la que hablaban, en la música que escuchaban, en el estilo de ropa. Fue una película que tuvo una profunda influencia cultural y que representó a toda una generación. El segundo elemento es que es una película que refleja la efervescencia y la grandeza de la Ciudad de México. La Ciudad de México es un actor más en esta película y a través de todo el desarrollo de la cinta vemos, bueno, algunos de sus rincones, de sus espacios más representativos, de la variedad de personajes que podemos encontrar, su vida nocturna. Por lo tanto, la película también representa una especie de recorrido o viaje a través de la Ciudad de México de los años 60. El tercer elemento es el hincapié que hacen en el tema de la desigualdad social. Esta mezcla entre atracción y repulsión que sienten Paloma y Jaime hacia los Caifanes es muy representativa de esta atracción y repulsión que sienten las clases altas ante las clases populares, y que bueno, queda ejemplificado claramente en la película. Otro elemento también a destacar es que vemos que tanto Paloma y Jaime entre ellos como los Caifanes tienen diferentes códigos, diferentes formas de interactuar, diferentes referencias culturales, incluso lingüísticas. Un ejemplo muy claro es que cuando Paloma y Jaime no quieren que los entiendan, los Caifanes hablan en inglés, pero los Caifanes también tienen un slang en el que pueden comunicarse sin que los jóvenes que están ahí con ellos puedan entenderlos. Por lo tanto, son muy representativas de estas diferencias culturales que hay entre los sectores de la población que, aunque cohabitan en un mismo espacio, muchas veces llevan vidas y tienen intereses y tienen formaciones y referencias culturales completamente distintas. Y bueno, el último elemento a destacar es que Los Caifanes es una muestra de que en México, en esa época, en el cine que se estaba realizando, sí había interés por lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo y conocimiento de ello. Esta es una película que tiene una influencia muy clara de las tendencias, por ejemplo, francesas, de la Nouvelle Vague, y de otras formas de experimentar en el cine que hubo durante los años 60. Por lo tanto, reflejo de la vinculación que existe entre los creadores mexicanos y las tendencias que están desarrollándose en el resto del mundo. Como ya mencionamos anteriormente, la película fue dirigida por Juan Ibáñez, quien no volvería a tener un éxito de esta magnitud durante el resto de su carrera.
El guión fue realizado por Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, como bien sabemos, era uno de los grandes cronistas y conocedores de la Ciudad de México. Ya para esa época había publicado La región más transparente, uno de los trabajos mejor logrados y más interesantes sobre la complejidad y las múltiples capas que existen en la Ciudad de México de la época. Y bueno, el guión de Fuentes es extraordinario. Logra compilar muy bien tanto el lenguaje callejero y el slang con citas a textos de autores consagrados como Octavio Paz o Santa Teresa. Es muy interesante también que la película es protagonizada por Enrique Álvarez Félix y Julissa, ambos hijos de estrellas de la época de oro del cine nacional. Enrique Álvarez Félix, hijo de María Félix, Julissa, hija de Rita Macedo, y que de alguna manera sirven, es como una especie de traspaso de la antorcha generacional de la época ahora del cine nacional hacia los nuevos creadores. Muy representativo que estos dos actores sean a los que representen a los protagonistas y precisamente a los miembros de la clase alta que se ven involucrados con los famosos Caifanes. Los Caifanes, bueno, también son actores que adquirirían una fama y un reconocimiento muy importante en las siguientes décadas. Por ejemplo, tenemos a Ernesto Gómez Cruz o a Sergio Jiménez, pero bueno, es fundamentalmente emblemático el caso de Oscar Chávez, porque no solamente esta película lo convirtió en un icono de la trova, sino que sirve como un elemento que va musicalizando toda la cinta. Prácticamente toda la película estamos escuchando canciones de él, de su voz, y son un elemento indisoluble de la trama de la cinta y del desarrollo de los acontecimientos. La película se dividió en 5 capítulos, está dividida en 5 capítulos. Bueno, sin embargo, bueno, en algunas entrevistas que hizo Julissa posteriormente comenta que esto se hizo más bien para evitar algunas trabas administrativas con el sindicato y con otros elementos del complejo andamiaje del cinematográfico de la época, y que, bueno, en realidad se hizo para tratar de disfrazarla como de cortometrajes o de mediometrajes, pero bueno, la continuidad de la cinta es innegable. Les recomendamos mucho que vean esta película y muchas gracias por ver una cápsula más de Cine a la Semana. Nos vemos la próxima semana.